Este mensaje lleva como título "Todavía falta lo mejor". ¿Sabe por qué le puse este título? Primero porque cuando el Señor habló esta palabra a mi vida, me confrontó con una realidad. Estábamos con mi esposa, nos tomamos un par de días de vacaciones y estábamos con mi esposa y en un momento yo sentí la voz de Dios en mi corazón que me dijo: te conformaste. Y me lo dijo con una forma muy amorosa. Es como cuando alguien dice, no a modo de reto ni con agresividad, sin nada fuerte. Es como que el Señor me dijo: te conformaste, ¿estás conforme? Y realmente yo le dije: sí, Señor, gracias por lo que vas a hacer. Y el Señor me dijo esto: no entendiste nada. Y ahí vino la revelación y el Señor, sentí que Dios me explicaba, bosquejaba lo que Dios quiere hacer en este año y en esta década. Voy a volver un ratito para atrás, un poquito para atrás, al 29 de diciembre del 2019, y el Señor nos entregó una palabra que era de bendición, resurrección y restitución. Esta era la palabra que Dios trajo sobre la iglesia. El punto es que esta es una palabra poderosa en el Señor y es poderosa para la iglesia, y podemos nosotros vivir toda una vida y podemos vivir todas las generaciones con la bendición, la resurrección y la restitución. Ahora, el punto es el siguiente. El Señor me habló de esta manera y me habló en el libro de Joel, capítulo 2. Tiene 3 puntos fundamentales Joel. Primero tiene: el pueblo cae en maldición por haber pecado contra Dios. Pero el pueblo cayó en pecado porque se acostumbró a la presencia y se acostumbró a la gloria de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de la segunda esclavitud, empieza a trabajar con ellos, los bendice de tal manera que el pueblo se acostumbra a vivir en esa bendición, al punto tal de acostumbramiento que comienza a olvidarse de lo principal, que era obedecer la palabra de Dios. Y ¿sabe que esto es grave? Porque esto le sucede a las iglesias. Cuando Dios comienza a visitar las iglesias, cuando Dios las comienza a bendecir todo el tiempo, económicamente, en casas, en matrimonios y en esto, todo lo que ha sucedido aquí, el pueblo de Israel se olvidó que era Dios quien proveía todo y que era para Él y por Él, que no eran logros propios. Hace unos días tuve la oportunidad de terminar mis estudios en la primera etapa, que es de presbiterio. Siempre tuve este concepto: a mí el título no me interesa, yo tengo que predicar igual. Y mi pastor ayer me hizo una ilustración que me llevó a un quiebre, porque yo estaba en esta posición. Ese título o ese beneficio que vas a tener o ese reconocimiento no es tuyo. Porque si todo se trata de Él y todo es para Él, aún ese reconocimiento no me pertenece, y yo no soy quien para decirle al Señor que no lo quiero, porque es Dios quien me lo dio. Aún siendo humilde, yo estoy negando algo que Dios lo está dando y que dice que tiene que ser así. Porque que hayamos logrado títulos no significa que lo hayamos logrado por nuestra fuerza. Fue Él quien dio la fuerza, la gloria es para Él. Ahora, lo lindo de la gloria de Dios es que Dios, cuando hace algo milagroso, Él se lleva la gloria, pero a vos te da la recompensa. Y eso es grandioso, eso es grandioso. Dios está trayendo sobre la iglesia este entendimiento. La bendición, la resurrección y la restauración es simplemente la antesala para el derramamiento del Espíritu Santo. Si usted lee Joel, usted va a ver que el pueblo de Dios se aparta de Dios, sufre las consecuencias. Ahí viene la oruga, el saltón, el revoltón y se come toda la cosecha. Pero después Dios le dice: voy a quitar de ti todo esto por cuanto te arrepentiste. En un momento le dice: salga de su tálamo el novio, de su cámara la novia, los sacerdotes vengan y lloren en el altar por el pecado del pueblo, arrepiéntanse. Y cuando el pueblo se arrepiente, comienza a vivir. Mire, esa palabra de arrepentimiento fue la década que terminó en el 2019. Por cuanto se arrepintieron, por cuanto hicieron arrepentimiento, voy a traer restitución sobre ustedes.
Yo devolveré todo, aún multiplicado muchas veces lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Todo lo que fue destrucción durante la década pasada, durante el año 2019. Dios trae un tiempo de bendición, resurrección y restitución sobre la iglesia. Y ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero esta es simplemente la antesala, porque Dios dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahí es donde se pone bueno el asunto, porque la bendición, la resurrección y la restitución no es nada si el Espíritu Santo no está sobre la iglesia para que la iglesia lo sostenga. Apláudale a él, sí. Mire, la tarea del enemigo es hacernos creer que no podemos alcanzar lo que Dios nos prometió. Esa es la tarea del enemigo. Ahora, debemos comprender que el enemigo no nos puede robar nada. Aunque nosotros siempre decimos el enemigo vino a robar, hurtar, destruir, y es bíblico. Pero el enemigo no puede robar porque no está autorizado a robar. Somos nosotros quienes entregamos lo que Dios nos dio. Mire, le hago este ejemplo. Imagínese que usted vive en un lugar, en un barrio, en un pueblo como este, y usted sabe dónde hay un ladrón, ¿verdad? Y usted se va de vacaciones y va a ese vecino ladrón y le dice, vecino ladrón, ¿me puede cuidar la casa? Y le da las llaves de su casa, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos nosotros como cristianos. Sabemos que el diablo roba y con nuestro pecado, con nuestro carácter, con nuestras crisis abrimos el portón. Es como darle la llave al diablo y decir, mira, acá están las llaves de mis generaciones, ¿me las cuidás? Mire, puede resultar que a ese ladrón le agarre un ataque de honestidad. A un ladrón común y corriente puede ser que haya algún ataque de honestidad. Pero déjeme decirle la verdad, el diablo nunca tiene esos ataques de honestidad. El diablo mientras pueda robar, le va a robar. ¿Se da cuenta? Ahora, si Dios nos dio un sueño, una visión, un propósito, lo que Dios haya puesto para cumplir aquí en la tierra, nada ni nadie podrá robarlo. Nosotros somos los que podemos entregarlo al diablo. Pero el enemigo no lo va a poder robar. Así que si Dios le dio una promesa, quédese tranquilo, Dios la va a cumplir. Nosotros podemos retrasar la promesa, podemos retrasar lo que Dios prometió por nuestro carácter, por nuestras actitudes, podemos retrasar, pero eso no significa que no se vaya a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Y aunque no se cumpla en ti, se va a cumplir en tus generaciones, pero Dios lo va a cumplir. Ahora, el enemigo quiere hacerte creer que él puede hacer que no llegues a tu destino. Mire, y esto es falso, ya que nada ni nadie puede frenar lo que Dios nos prometió. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Ahora, nosotros podemos retrasar, como le decía, el cumplimiento. Lo que el enemigo hace es producir traumas que generan imágenes que luego producen baja autoestima y te hacen creer que no puedes abrazar la plenitud de Cristo. Hay gente que tiene traumas y han tenido problemas, por ejemplo, sexuales. Y hay gente que llega un momento y ese pecado en su mente, ese pecado en su corazón hace que caigan abajo. Hay gente que tiene gran ministerio, gran llamado, pero ese pecado hace que caigan a un punto tal y que después no tenga la autoridad o piense que no tiene la autoridad para poder seguir adelante. ¿Usted me entiende? Y el enemigo hace lo siguiente, nos muestra el futuro, nos muestra nuestras limitaciones y nos quiere hacer creer que no lo vamos a lograr. No tienes sabiduría, no tienes recursos, no tienes apoyo de la gente, no tienes apoyo de tu familia. Eso es lo que el enemigo nos muestra. Pero hay que entender algo. Cuando el enemigo dice no lo vas a lograr, no tenés capacidades, no tenés recursos, no tenés apoyo de la familia, déjeme decirle que no nos está mintiendo. Para cumplir el propósito de Dios, ninguno de nosotros tiene la capacidad, porque si fuera no sería propósito de Dios. Cuando el diablo viene sobre nosotros y nos dice, Eduardo, no lo vas a lograr, nunca vas a llegar al cumplimiento del destino profético que tengo. Présteme atención a mí, por favor. Cuando él me dice eso, no me está mintiendo. Es verdad, yo no lo puedo lograr, no en mis fuerzas. Solo en Dios yo puedo lograr llegar a mi destino profético. Solo en Él. ¿Usted me entiende? Para cumplir el propósito de Dios no se necesita estar capacitado. Y me gustó este dicho, y esto sí lo saqué de internet. Porque dice, Dios no escoge los capacitados, capacita a los escogidos. Y ahí es donde la cosa se pone buena. Porque ahí entro yo, que soy incapaz de poder hacer algo. Dios puede usarme porque Él me capacita.
Si Dios lo eligió para cumplir un propósito con usted, Dios lo va a capacitar. Así que no se asuste si usted no puede en sus fuerzas, pastor. Es que yo no puedo. Está bien, es bueno que no pueda, porque ahí es donde Dios puede. Entonces podemos decir, cuando no tengo finanzas, tenemos a Dios. Cuando no tenemos recursos, tenemos a Dios. Cuando no tenemos fuerza, tenemos a Dios. Ahí es donde se cumple la palabra. Si nosotros lo podemos hacer, no necesitamos a Dios. Es por esto que Dios promete cosas humanamente imposibles. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, algo voy a cumplir en ti, te voy a llevar a naciones, voy a hacer esto y vos así, pero ¿con qué? Si de cuete hablo castellano. Y mal encima. Achilenado, así como... Fuimos a Chile con mi esposa la semana pasada y no me cuesta nada que se me pegue el acento. Porque soy chileno. Nací allá. Ahora, yo debo cambiar mi mentalidad. No soy yo, es Él y solo para Él. La gloria es de Él. Lo bueno es que darle la gloria a Dios, Dios nos da los beneficios naturales a nosotros. Él solo quiere la gloria. Una de las señales que usted puede tener para saber si va bien o no, es cuando usted no puede creer que lo que Dios va a hacer con usted se pueda cumplir. Ahí esa es la señal. Otra señal es cuando aparecen los mala onda y te dicen, no, vos vas a lograr, no, vos te vas a casar, hermano. No, hay gente que dice, nunca vas a encontrar esposo vos con ese carácter. Déjeme decirle, si alguna vez le dijeron, no lo vas a lograr, porque siempre están los mala onda, las voces del diablo siempre están ahí. Son esos Zambalat y Tobías que te dicen, el muro no lo vas a construir. Sí sabremos de eso. No lo vas a lograr, el diablo te dice no lo vas a lograr. Porque no tiene los recursos, ni el estudio suficiente para llegar a destino. Y es verdad, pero Dios no se vale de eso. Dios se vale del propósito. Ahora, esto no quiere decir que seamos flojos y no estudiemos o algo así. Realmente hay que capacitarse, especialmente los jóvenes y los niños. Hay que capacitarse, estudiar mucho, terminar una carrera, cumplir un propósito. No seamos flojos. Mire, y a veces llegan los mismos padres biológicos o padres espirituales y te dicen así. Cuando alguien dice, pero acá en esta iglesia hay alguien bueno, a veces aparece un padre biológico espiritual, dice, sí, tengo uno allá en el campo, pero huele a ovejas, como dijeron con David. Pero terminó siendo ungido rey. Así que cuando la gente empieza a hablar así, y aún en los tuyos, los de tu entorno, no te den el valor suficiente, solamente tienes que pararte en esta verdad. Algo que me llamó mucho la atención. Abraham le pidió un hijo a Dios. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una generación y le dijo, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y él le dijo, pero ¿y quién me va a heredar? El esclavo este. Lo que Abraham quería era un hijo, pero Dios le dio una nación. ¿Sabe qué pasó con David? David, en la oración de David dijo, Señor, yo quiero ser un levita. Y el Señor le dijo, no, yo quiero que seas rey. ¿Usted me entiende? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a andar con esos cachirulos, se llama el cachirulito, ese chiquitito, así. Vio que nosotros somos como cachirulo, casita, cosito. Y Dios te está diciendo, no me asusta lo que estás pidiendo. Cuando David me pidió ser un levita, yo le dije, no vas a ser un levita, vas a ser un rey. Y tal vez usted está pensando hoy que el propósito que Dios le puso a usted, el llamado que Dios le dio a usted es demasiado grande para usted porque no lo va a poder cumplir. Cuando Dios me dijo que íbamos a abrir en distintos lugares y aún esto es simplemente el comienzo, Dios me dijo, esto es el comienzo, estás empezando todavía. Yo le dije, Señor, tengo 45 años, porque fue el año pasado, tengo 45 años y no me alcanzaría la vida para llegar allá. Y el Señor me dijo, a vos no te alcanza la vida. ¿Y cómo voy a seguir, Señor, si no tenemos hijos que puedan cumplirlo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dios va a cumplir el propósito, mi hermano. Así sea que tenga que dar vuelta a la tierra, Dios lo va a cumplir. Cuando el profeta vio a los hermanos de David, los veía a ellos y le decía, este vale la pena porque mira el físico que tiene, mira el carácter, mira esto. Y Dios le dijo, no, porque a mí se me antoja que sea ese que está cuidando ovejas allá. A mí se me antoja que sea ese que no tiene estudio. A mí se me antoja ese que todavía no sabe hablar. A mí se me antoja ese.
Y en ese voy a levantar un rey. Con ese voy a... Ahora sí abra su Biblia, por favor. En 1 Corintios 2:9 dice la palabra del Señor. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Ahora, si yo le pregunto en este momento, porque esta es la pregunta del millón, y si se la pregunta a alguno de ustedes, va a titubear en contestar, seguro. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? Bueno, ese sería el propósito de todo. Yo que uno no lo tiene claro. Y déjeme decirle por qué no está claro cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque el propósito que Dios tiene para nuestra vida todavía no se ha visto, todavía no se ha escuchado, todavía no está en la mente de nadie. Porque Dios te hizo y te capacitó para ser una persona punta de lanza y original. Dios contigo no va a hacer algo que hizo con otro. Dios no va a hacer con vos lo que Dios hace conmigo. Dios no va a hacer con ustedes lo que haga con ellos, con ellos, con ellos. Dios te trajo para ser una persona original y única. Dios va a hacer algo contigo que va a ser único y original. Nadie más lo va a tener. Y hay cosas que Dios las esconde hasta de nosotros. Porque si Dios nos dijera, contigo voy a hacer tal cosa, nosotros seguro lo abortaríamos en algún momento. Porque Dios tiene planificado un propósito de acá hasta acá, y durante este tiempo vas a tener que vivir cosas que no las entiende. Porque dígame usted si usted entiende alguna de las pruebas que ha vivido. Algunos se puede acostumbrar o decir, bueno, si Dios lo mandó, bueno, ¿qué va a hacer? Pero muchos de nosotros no entendemos lo que nos pasa. ¿Por qué fulano me traicionó? ¿Por qué fulano abusó? ¿Por qué fulano hizo esto? ¿Por qué fulano hizo esto otro? ¿Por qué fulano hizo esto otro? No lo entendemos. Porque si nosotros lo entendiéramos, sabríamos para dónde Dios va. Y esto no solo es esconder nuestro propósito de nosotros mismos, sino también del diablo. Porque si el diablo supiera a dónde tienes que ir, él te trabaría en algún momento. El diablo lo único que sabe es que Dios va a hacer algo grande contigo. Él lo único que sabe es que de tu generación Él va a cambiar a otras generaciones. De tus generaciones van a llegar a otras naciones. Es lo único que sabe. Cuando alguien le pregunte, ¿y cuál es tu propósito? Como le hice la pregunta a él, dígale simplemente, mira, no sé todavía. Yo solo sé, voy a cumplir mi llamado y mi propósito porque voy a creer y me voy a dejar guiar para donde Dios quiera guiarme. No lo sé todavía, pero lo que sí sé es que no lo ha visto ojo, nadie más, ni oído, no ha ido a mente de nadie, porque es único y original. Lo que Dios va a hacer conmigo es único y original. Cuando alguien le pregunta, ¿y cuál es tu propósito? Único y original. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. El problema de la iglesia, ¿sabe cuál es? El problema de la iglesia es que espera señales para cumplir un diseño eterno. ¿Usted conoce gente que dice, ve algo en el cielo, hay una señal del cielo? Hay gente que ve las estrellas fugaces y le pide 3 deseos. No está mal, hágalo. Más si está enamorado con alguien. Pero si nosotros nos manejamos con las señales. Mire, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. No dicen irán adelante de los que creen. La palabra de Dios dice que esas señales seguirán. Mientras yo vaya caminando y creyendo, me van a ir siguiendo señales. Mientras usted vaya caminando, va a ir levantando polvareda de señales. Nos ha tocado ir aquí en las rutas a San Martín o a esos lugares. Y ni hablar si te pones detrás de un camión de corfones, porque la tierra te bombardea, y sin hablar los piedrazos que te vienen encima. El tipo, mire, si usted le dijera al tipo, vos sabés lo que me estás haciendo, me estás llenando de tierra. El tipo dice, ni te vi. Ni te vi. Y es verdad. Porque el que camina y el que va para adelante no sabe lo que pasa atrás. Esas señales están llenando de bendiciones a todas las generaciones que vienen. Capaz que usted no se da cuenta, mientras usted esté sembrando, nunca va a cosechar en vano. Nunca va a haber cosechas vanas mientras usted esté sembrando. Porque si no lo recoge usted, van a haber generaciones que se van a levantar con lo que usted sembró. ¿Me entiende?
Cuando comencemos a caminar en fe, Dios se levantará a guiarnos y comenzaremos a entender nuestros propósitos. Nos hemos acostumbrado lamentablemente a pedir señales. Yo no sé lo que Dios hará esta tarde. Yo no sé qué es lo que Dios hará. Lo que sí sé es que hoy inicia un ministerio. En este día, Dios está marcando un llamado y propósitos en gente. Dios está levantando y está restaurando. Dios está levantando un llamado, llamados pastorales. Mire, uno de los dones que Dios puso en mi vida fue dones de discernimiento. Y yo mientras estoy predicando puedo ver en ustedes, puedo ver el llamado pastoral que Dios puso en muchos de ustedes. Si les dijera que se pongan de pie, se pondrían. Pastorado, 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 pastorado ya está cumpliendo. ¿Sabe? El diablo los ha estado poniendo obstáculos para cumplir el llamado. Pero yo siento en mi espíritu que en esta noche algo va a haber, algo va a cambiar, algo se va a activar aquí. Yo sé que Dios lo que va a hacer hoy es algo grande, algo maravilloso. Y aunque cueste entender el llamado, aunque cueste entender el propósito, aunque cueste entender que Dios te puede usar y que te puede llevar a cosas grandes, aunque cueste entender eso, Dios lo va a hacer igual. Porque si Dios lo marcó en ti, Él lo va a cumplir. Como les dije al principio, el libro de Joel se puede dividir en 3 partes. Primero, el pueblo sufre aflicción por causa del pecado. El pueblo vio que las bendiciones eran tan grandes y se acostumbraron. Y dejaron de tener intimidad y dejaron de buscar dirección de Dios para todo. Esto es en la década pasada. Esto fue lo que sucedió en la década pasada, 2019 para atrás. Dios incentiva al pueblo a volverse de su pecado. Dios le habla diciendo: salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, lloren en el altar los sacerdotes. El arrepentimiento trae un nuevo mover espiritual sobre el pueblo. Y cuando la atmósfera de maldición se cambia por una de bendición, todo comienza a funcionar. Frutos del campo volverán a cosecharse, habrá restitución en todo lo que se había perdido, habrá resurrección de todo lo que estaba muerto, todo lo que se había perdido será restituido. Eso comienza a suceder en este año 2020. Ahora, habrá después de todo esto, como le dije al principio, aún después de lo que Dios hizo, aún de todas esas bendiciones, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. No solo habrá bendición, resurrección y restitución, sino que viene un tiempo donde Dios derramará su Espíritu Santo. Esto significa que Dios mismo levantará gente llena de Él para que las bendiciones que nos dio no se pierdan en el camino y seamos aún más prosperados, así como prospera nuestra alma en la intimidad con Dios. Cuanto más intimidad con Dios, mayor prosperidad con Él. La llenura del Espíritu Santo es el sello para que cada congregación sea una iglesia viva. La llenura del Espíritu Santo es lo que una iglesia necesita, es lo que una familia necesita. Dios está trayendo un mover poderoso en todos los lugares. Sea de la iglesia o no sea de la iglesia, vayas a una iglesia o no asistas a una iglesia, pero Dios está moviendo hilos por todos lados y está abriendo puertas, porque lo que Dios va a hacer es algo poderoso. ¿Quieres ser parte del mover de Dios? Lo más lindo de todo esto es que no necesitas hacer nada, solo comenzar a tener intimidad con Dios, porque Él hará el resto. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Lo que ojo no vio, ni oído ha escuchado, y ninguna idea que haya caído en la mente de alguien, es lo que Dios derramará en esta tarde sobre la iglesia, sobre la gente que nos visita, sobre aquellos que están por primera vez, no sé.